dice hoy. Hoy vamos a hablar de 10 razones por las cuales la resurrección de Cristo es importante. Y entonces partimos hablando de lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, verso 62. Y aquí están hablando precisamente los guardias romanos desde la preparación para todo lo que tenía que decir o se había dado en la muerte de Jesús. Y miren en la sepultura prácticamente lo que sucede. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le invito que si usted puede, se ponga sobre sus pies por la reverencia de esa palabra, que es de Dios. Y si no puede, también Dios, está bien, no hay problema. Pero vamos a leer lo que la Biblia nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, ¿qué? Resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y ¿qué? Y lo hurten el cuerpo y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo guardia. Capítulo 28, verso 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por tu palabra. Te pedimos que hoy nos hables a través de ella, Señor, que tu Santo Espíritu traiga en nosotros un espíritu enseñable y que podamos entender lo que tu palabra, Señor, quiere decirnos en el día de hoy, que podamos ver con claridad lo que tu palabra establece sobre cada una de nuestras vidas, que podamos venir con un corazón dispuesto y abierto, diciéndote: Padre, gracias porque tú eres bueno y eres bien. Hoy te proclamamos como Rey, Señor, te bendecimos de manera especial y te pedimos, Señor, que nos edifiques, nos exhortes y nos consueles según sea la necesidad, y que podamos, Señor, entender el buen consejo de tu palabra. Sabemos, Dios eterno, que estamos viviendo tiempos difíciles, pero también sabemos, Señor, que tú eres nuestra fuerza, nuestra ayuda, nuestro consuelo y nuestro sustento. Por eso hoy, Padre eterno, dejamos todo cansancio, toda inquietud, toda idea, y durante esta hora, Señor, vamos a conectarnos con lo que tu palabra dice y vamos a mirarnos conforme a la Escritura. Hoy te pedimos, Señor, que hoy tú seas tocando a aquel que está enfermo. Si es tu santa voluntad, tocarle y sanarle, Señor, que sea así. Aquel que está apocado de ánimo, dáselo. Aquel que está desanimado, anímalo. Aquel, Señor, que está tal vez en su carne y tal vez no encuentra sabor alguno, hoy trae, Señor, claridad a su vida para que pueda ver, Señor, lo que tu palabra establece y dice. Te proclamamos y te bendecimos, Señor,
en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome su lugar. Como lo decía al inicio, estamos nosotros prácticamente lo que se conoce como la comunidad cristiana a nivel del mundo. Está celebrando esta semana como la Semana Mayor. La iglesia tradicional o la religión tradicional celebra esta semana como una semana especial. Para nosotros, definitivamente, entendemos que la Pascua para nosotros es Cristo. Y la Pascua de los judíos era totalmente diferente a la Pascua de los cristianos y se diferencia en distintos aspectos. Pero lo más relevante de ellos es que la Pascua judía celebra el día que el Señor liberó al pueblo de Israel de la salida de Egipto. Más la Pascua cristiana, los que seguimos a Cristo, los que somos comprados por su sangre, los que hemos nacido de nuevo, entonces nosotros la celebramos y festejamos la resurrección de Jesucristo, que venció la muerte y nos dio a nosotros vida eterna en Él. Entonces nos damos cuenta nosotros que la Pascua, la palabra Pascua viene del término hebreo Pesach, que significa paso o transformación. Y Cristo es nuestro paso a esa vida eterna y es la transformación de nuestras vidas. Entonces nosotros nos damos cuenta la importancia que definitivamente la Pascua representa sobre nuestra vida. Si ustedes se dan cuenta, la Pascua judía es diferente a la Pascua cristiana. La Pascua judía celebra la salida del pueblo de Israel de Egipto, porque para ellos Jesús no es el Mesías, no es el Hijo de Dios, sino simplemente es un profeta más. Pero para nosotros, conociendo lo que la palabra de Dios dice y lo que establece, entonces el cristianismo celebra la Pascua como la resurrección de Jesús, que nos llamó de la muerte, en donde estábamos muertos en delitos y pecados, y nos llama a vivir la vida eterna. Nos damos cuenta nosotros a través de la lectura que acabamos de hacer, lo importante que es poder entender lo que estaba pasando en ese momento. Y los sacerdotes principales y todos aquellos fariseos, dice el versículo 62, que fueron ante Pilato para decirle que se asegurara muy bien de que ese sepulcro quedara totalmente sellado. No va y fuere que los que seguían a Jesús hurtaran el cuerpo y se lo llevaran y lo desaparecieran, y entonces dijeran que realmente Él había resucitado. Entonces Pilatos, ante la petición de estos fariseos y de estos hombres allí principales sacerdotes, Él atiende la petición de ellos y manda una escuadra de soldados para que vayan al sepulcro y pongan una gran roca en la entrada, que sea difícil de movilizar, y la sellen, para que se aseguren que definitivamente, pues Jesús era un hombre convencional y ahí iba a terminar absolutamente todo. Pero algo que es totalmente relevante y algo que es totalmente claro, y yo quiero que usted no se pierda de esta palabra, es que cuando nosotros vamos al versículo 28, allí estaban María Magdalena y María, la otra María, y ellas estaban aquí, totalmente llorando, y estaban en el sepulcro. Pero dice que hubo un gran terremoto, y que entonces un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegó y removió la piedra, y al remover la piedra se sentó sobre ella. Y dice que su aspecto era como un relámpago y era algo que estaba aconteciendo en ese momento totalmente sobrenatural. Y allí ellas quedaron expectantes, pero los guardias romanos sintieron miedo y dice que ellos quedaron como muertos. Ellos pudieron ver cómo el ángel removió la piedra, cómo todo esto cambió. Pero ellos sintieron gran temor y quedaron como muertos. Pero el ángel le habló a estas mujeres y le dijo que al hombre que buscaban, a Jesús el resucitado, pues no estaba ya allí, porque él ya había sido o había resucitado. Entonces estas mujeres se fueron del sepulcro, pero con gran gozo, y se fueron camino
dar las buenas nuevas a los discípulos. Y estando en el camino, entonces Jesús les aparece y les dice: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron y le adoraron. Y Jesús les dijo algo muy especial. Versículo 10 del capítulo 28. No temáis. ¿Qué les dice? No temáis. Y es algo que el Señor nos dice también hoy día. No temamos. Estamos viviendo tiempos difíciles en el mundo, estamos pasando momentos que tal vez como generación, tal vez otras generaciones no nos habían pasado. Pero sin embargo, el Señor, al igual que le dijo a estas dos Marías, hoy nos dice a nosotros que no debemos temer, porque nuestra confianza debe estar depositada en Él. Cuando nosotros vivimos en una condición de temor, el temor nos paraliza y automáticamente nos deja inmóviles. Y cuando yo vivo en alguna posición de temor en mi vida, automáticamente soy esclavo de ese temor. Hay personas que viven en pareja y tienen temor de ser abandonados o de que les sean infiel. Hay personas que tienen temor a perder su trabajo. Hay personas que tienen temor a, de alguna forma, perder su salud. Hay personas que tienen temor de pronto de morir prontamente. Hay personas que tienen temor de que sus hijos les abandonen. Hay personas que tienen temor a enfrentar la vida. Hay personas que tienen temor simplemente de salir de casa. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos que al ser en nuestra Pascua, Él nos transiciona, nos transforma y nos lleva a una vida de seguridad, a una vida de establecernos en Él. Y entonces le dice a estas mujeres: allí no temáis, id a dar las nuevas. ¿A quién? A mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. El Señor dice: no temas, más bien vayan y den las buenas nuevas a aquellos que son sus hermanos. Vayan y den las buenas nuevas a aquellos que están allá afuera, porque a ella les decía: cuando vayan a Galilea allí me verán. Y a nosotros nos dice que Él vendrá nuevamente y lo veremos. Si no hemos muerto, lo veremos venir como el Rey eterno de gloria. Y nuestra confianza está depositada en Él. Dicho esto, entonces podemos decir que hoy mucha gente en este domingo está celebrando el día de la Pascua. Celebra la muerte y la resurrección de Jesucristo, así como el Viernes Santo recuerda la crucifixión y muerte de Jesús. Y muchos dicen, y en estos días es popular, los sermones de las 7 palabras, es popular el sermón de la muerte y crucifixión de Jesús, y hoy son populares, el día de hoy, los sermones que tienen que ver con la resurrección de Cristo. Y a veces tocamos esa resurrección de una manera totalmente superficial, diciendo: ok, Cristo resucitó, ok, Cristo se levantó de entre los muertos, ok, y lo tomamos de una manera como tan tranquila y como tan pasiva, y no nos damos cuenta que definitivamente fue el mayor acontecimiento que ha podido pasar en su vida y en la mía. Porque allí nosotros podemos darnos cuenta de que a través de esa obra, que el Señor se levantó de entre los muertos y fue resucitado, allí Él conquistó y venció la muerte y nos dio a nosotros esa vida eterna en la cual estamos confiados y sabemos que en Él podemos estar tranquilos y depositados, porque un día estaremos con Él, porque estaremos guardados en Él. Lo que pasa es que nosotros pensamos que la carrera en este mundo es una carrera demasiado larga y que vamos a tener todo el tiempo del mundo para hacer y deshacer, y que al final vamos a tener el tiempo de podernos arrepentir y vamos a tener el tiempo de poder decir: 1, 2, 3 por mí, Señor, y aquí estoy. Pero una de las preguntas que podemos hacernos hoy es: ¿por qué los cristianos han celebrado la resurrección de Cristo a través de la historia? ¿Por qué los cristianos han recordado o hemos recordado la resurrección de Jesús? Porque fue un evento trascendental que mostró que Jesús era diferente a todos los otros hombres que decían que representaban a Dios.
que fue el único que resucitó, fue el único que se levantó de los muertos y es el único que está sentado a la diestra de Dios Padre. Nosotros podemos confiar y podemos decir que nuestra vida y nuestra confianza está en muchas cosas: el dinero, nuestra fuerza, nuestra autosuficiencia, lo que podemos tocar, lo que podemos palpar, lo que podemos ver. Pero Dios quiere que nuestra confianza esté depositada en Él y en el poder de su fuerza. ¿Qué importancia tiene la resurrección para la vida cristiana? ¿Qué importancia tiene esa resurrección de Cristo para nuestra vida cristiana? Muchas personas les parece algo del común y ya. Pero yo quiero exponerles unas razones por las cuales es importante que tengamos en cuenta esa resurrección de Cristo en nuestra vida. Y la primera de ellas es que la resurrección de Cristo significa que somos justificados delante de Dios. ¿Qué es eso de justificados? Pues que nuestros pecados, nuestra transgresión, nuestra imperfección y nuestra iniquidad nos separaba de Dios y éramos incapaces de tener una relación con Él, como lo dice Romanos capítulo 6, verso 23, donde dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna. Como lo dice el libro del profeta Isaías, capítulo 59, verso 2. Pero las iniquidades de ustedes han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado que habitaba en nosotros, el pecado que vivía en nosotros, hizo separación entre Dios y nosotros. Porque nada inmundo, nada que no fuese santificado puede estar delante de la presencia de Dios. Y esa división que hubo entre nosotros y Dios, nuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios, ha hecho ocultar nuestra vida de Dios. ¿Para qué? ¿Para no qué? No oír. Porque no nos interesa oír la verdad sobre nuestra vida. Y la palabra de Dios, siempre que venimos a ella, nos expone a esa verdad. La verdad es incómoda, ¿cierto? La verdad no gusta, porque automáticamente la verdad nos confronta y nos pone como frente a un espejo. Entonces podemos darnos cuenta que por Cristo, usted y yo fuimos justificados, como dice Romanos 4, versículo 25, en donde la palabra de Dios nos dice que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestro pecado. Y entonces, los que éramos incapaces de tener una relación con Dios, puesto que nuestro pecado nos había apartado de Él, y lo vemos en los dos textos que ahorita cité, en Romanos 6:23, que es el Nuevo Testamento, pero también como soporte en Isaías capítulo 59, verso 2, en donde dice que se abrió una brecha, hubo una separación. Y la resurrección de Cristo nos lleva a nosotros a entender y a poder ver que en Él, usted y yo somos justificados si realmente somos hijos de Dios. Tal vez eso no es lo más divertido para escuchar, tal vez eso no es lo más agradable para escuchar, pero simplemente la resurrección de Cristo nos muestra que Él nos justifica delante del Padre. Las Escrituras nos dicen que en Efesios 2:3, que nosotros éramos la naturaleza, por naturaleza, hijos de ira. Lo dice allí: entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones ¿de qué? De nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que ¿qué? Que los demás. ¿Qué es lo que te hace a ti mejor que otro? ¿Qué es lo que te hace pensar a ti que eres mejor que otro que no conoce o que no sabe de Cristo? ¿Qué fue lo que hizo que Dios te escogiera a ti? ¿Algo que vio en ti? No. Nosotros somos redimidos por su gracia. El solo hecho que nosotros, Dios nos haya buscado y nos haya encontrado, es solo una posición de poder agradecer en nuestro corazón lo que Él hizo por nuestra vida.
Entonces nos damos cuenta que Jesús nos justifica. La resurrección de Cristo nos lleva entonces a entender que Él nos justificó delante del Padre. Porque todos nosotros habíamos quebrantado la ley de Dios. Todos nosotros habíamos transgredido la ley de Dios. Y era imposible que pudiéramos acercarnos a Él. Pero Él vino como propiciación para usted y para mí. Y Él vino y se entregó voluntariamente. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si nosotros no hubiésemos tenido un Salvador que nos rescatara de esta situación, definitivamente no tendríamos esperanza. No pudiéramos alcanzar la oportunidad de venir delante de Dios y tener una relación con Dios como Él realmente quiere que usted y yo nos relacionemos con Él. Tal vez, o sería más divertido hablar que Jesús resucitó para darte bienes, para darte riquezas, para hacerte rey, sacerdote y para ponerte en una cantidad de cosas que realmente la Biblia no determina como tal, sino se hace una mala aplicación del texto. Cuando Jesús murió en la cruz y dijo consumado es, allí Él lo hizo por nosotros. Y cuando lo hizo por nosotros, entonces Él tomó nuestro castigo, Él tomó nuestra responsabilidad, Él tomó nuestro pecado y hizo posible que pudiéramos ser justificados delante del Padre. Entonces, la resurrección de Cristo confirma que Dios aceptó ese sacrificio que Él hizo por usted y por mí. La resurrección de Cristo entonces nos determina que el pago que Cristo hizo en la cruz satisfizo a Dios, y entonces ese sacrificio por nuestros pecados nos permitió poder tener una relación de acceso directo a Él. Entonces la resurrección hoy nos recuerda y nos habla que usted y yo, a través de ese sacrificio de Cristo recibido por el Padre, nos dio acceso directo a Él. Mi pregunta en esta tarde es: ¿cómo estás tomando tú ese sacrificio que Cristo hizo por ti? Porque a veces lo tomamos a la ligera. Dicen, sí, Él murió, sí, ok. Pero cuando entendemos la connotación de lo que eso significa, que un inocente tomó su lugar en el mío, entonces definitivamente nuestra perspectiva cambia. Tal vez no es el mensaje más popular. De pronto es más sonado durante esta semana, pero no es el mensaje más popular. Porque entonces podemos tener la condición la cual tienen muchos, de decir, sí, yo sé eso. Yo sé que Cristo murió y me justificó y me dio una entrada directa al Padre, pero no entendemos realmente lo que eso significa. Lo segundo que yo veo, o la segunda razón que yo veo, que la resurrección de Cristo, la resurrección de Jesús, demuestra la segunda cosa: no solo nos justificó, sino que también venció la muerte. La muerte es enemiga de la humanidad. La muerte es enemiga suya y mía, y el castigo justo por los pecados. Porque como lo veíamos ayer en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. La muerte era lo que usted y yo merecíamos, y muerte significa separación. Lo que usted y yo nos merecíamos era estar separados de Dios, porque Dios no podía tener delante de sí nada que fuera inmundo. El índice de mortalidad sería siempre del 100%, porque definitivamente ningún esfuerzo que usted hiciera, ningún poder, ninguna riqueza, ninguna habilidad podría ayudarnos a escapar de la muerte
eterna o de la separación de Dios eternamente. Pero ahora, Cristo resucitó porque la muerte no pudo retenerlo. Cristo resucitó porque la muerte no pudo contenerlo y Él venció la muerte. Ahora Cristo resucitó y por cuanto resucitó, no tenemos nosotros absolutamente nada que temer. Por eso hablaba en el inicio que si nosotros teníamos temor, entonces éramos presos de ese temor y ese temor nos paralizaba. Y una de las cosas que más nos puede a nosotros detener y llenar de temor es que nosotros no podamos tener la certeza real de que Cristo vive en nosotros. Pero cuando Cristo vive dentro de nosotros, hay una certeza tan grande y no hay temor. Porque Él nos convence de que en sus manos estamos seguros. Él nos da la certeza que si vivimos, para Él vivimos. Y que si morimos, para Él morimos. O sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Pero cuando tú simulas tener una vida con Dios, pero realmente esa vida es inexistente dentro de ti, tú puedes vivir con una fachada, pero dentro de ti sabes que no hay paz, que no hay tranquilidad y que eres presa de un profundo temor y que si hoy viniesen por tu alma, tú sabes claramente a dónde irías. No podemos engañarnos. No podemos nosotros tratar de tapar, como decimos vulgarmente, el sol con un dedo. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 55 al 57. Allí el apóstol Pablo plasma con unas palabras totalmente sabias lo que Cristo hizo, porque Él estaba sustentando, defendiendo y exponiendo la muerte de Cristo, de cómo Él había conquistado. Y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y nos da la victoria de qué? Ante la muerte. Porque entonces ya no estamos separados, ni estaremos separados de Él, sino vamos a estar juntamente con Él. Lo tercero que yo encuentro allí claramente en la resurrección de Cristo Jesús es que los creyentes, nosotros, estamos unidos juntamente con Cristo. Segunda de Corintios 4:14. Segunda de Corintios 4:14. Nos damos cuenta que cuando nosotros creemos en Cristo, somos unidos con Él por medio de ¿qué? De la fe. Y dice, sabiendo que Él, ¿quién? Jesús resucitó, o sea que Dios resucitó al Señor Jesús, a nosotros también ¿qué? Nos resucitará juntamente con Él y nos presentará juntamente con todos nosotros, o sea, entre todos. Entonces estamos unidos con Él por la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, cuando Dios me mira a mí, cuando Dios te mira a ti, Él no ve nuestra pecaminosidad, Él no ve nuestra naturaleza humana, Él no ve nuestra debilidad, sino Él ve la justicia de Cristo. Él nos ve a través de Cristo, porque si nos viera sin Cristo, automáticamente seríamos destruidos y seríamos motivo de la ira de Dios. Y muchas veces nosotros no entendemos eso. Y yo te digo algo, si tú tienes una apariencia cristiana, si tú tienes una vida que aparenta seguir a Cristo, tú eres un objeto de la ira de Dios. Y cuando Dios te vea directamente, si Cristo no está de por medio, la misma santidad de Dios te va a destruir. Significa que hemos muerto con Él y entonces vivimos con Él, como lo dice Romanos 6:8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos también que ¿qué? Que viviremos con Él. Mucha gente se puede burlar de usted, mucha gente puede decirle que usted es aburrido, mucha gente puede decirle, ¿de qué le sirve estar allá metido? Pero yo le puedo decir algo.
El Señor no avergüenza a aquellos que han confiado en Él. Y tal vez para muchos puede ser que tu vida esté desperdiciada. Para muchos puede ser que tú no haces parte de un lugar que sea divertido. Pero sí te puedo decir algo. La certeza de Dios en ti te va a dar la convicción y la confianza de que tú vives por la vida que Él ha ganado y conquistado para ti y para mí. Y esta unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo. Es la única forma que tú y yo podemos tener la vida de Dios. Es muy parecido como cuando una pareja se ha unido en el matrimonio. Por eso la unión de Cristo con la iglesia la determina igual que el vínculo matrimonial. Ayer a la pareja que voy a casar le decía, es que el acto que ustedes van a hacer va más allá de firmar unos papeles o de tener una recepción. El matrimonio es un principio espiritual determinado por Dios dentro de su plan, en donde Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo es la figura del hombre y del esposo y la iglesia es la figura de la mujer y Cristo dio la vida por esa iglesia. Al igual que nosotros los hombres somos llamados a dar la vida por nuestras mujeres, a dar la vida por nuestra familia, a ser los proveedores, a ser las cabezas de nuestros hogares. Y entonces, cuando una pareja se une en matrimonio, las cosas que pertenecen al esposo automáticamente pertenecen a la esposa. Ayer le decía en este matrimonio, si ustedes tienen una bolsa dividida, en su casa va a haber división, y división significa dos visiones. Y la Biblia dice que una casa dividida contra sí misma jamás prospera. Y prosperidad no es tener dinero. Prosperidad es tener paz. Prosperidad es tener gozo. Prosperidad es tener confianza. Prosperidad es poder tener alivio. Prosperidad es poder abundar en todo lo que hacemos. Y esa misma unión, que cuando el esposo tiene algo y se casa con su esposa, automáticamente lo que es del esposo pasa a ser de la esposa y lo que es de la esposa pasa a ser del esposo. Y entonces nosotros como cristianos recibimos de Cristo, por medio de la unión con Él, eso mismo que Él conquistó, 1 Corintios 1:30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Entonces, estamos allí nosotros, establecidos y claros en lo que la palabra de Dios determina. En Él hemos nosotros recibido en el momento que nos unimos a Él. Es igual que en el matrimonio. Todo lo que es de Él le pertenece a ella. Y todo lo que le pertenece a ella le pertenece a Él. Lo cuarto que yo encuentro a través de la resurrección de Jesucristo es que esa resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras. Nos confirma la verdad de lo que la palabra de Dios dice en el libro del profeta Isaías capítulo 53 y en el Salmo 16. Cuando nos habla de algunas profecías del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento testifican la vida resucitada de Cristo. Isaías capítulo 53, verso 10 al 12, nos dice: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, ¿por qué? Por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será ¿qué? De su mano. Y en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, y llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Esto fue profetizado por el profeta Isaías.
muchos años antes de que Cristo viniese. Entonces la resurrección de Cristo me garantiza a mí que la palabra de Dios es verdad. Por eso hablaba yo en nuestro estudio bíblico y les decía, ¿ustedes creen que esta es la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que esta es la verdad? Y todos dijeron que sí. Y entonces, si creemos que esa es la verdad y la palabra de Dios, ¿por qué no la atesoramos? ¿Por qué no la conocemos? ¿Por qué no la escudriñamos? ¿Por qué no la vivimos? Es totalmente ridículo que pensemos y queramos tener una eternidad con Dios cuando no tenemos tiempo para dedicarle aquí en la tierra. Eso es totalmente zafado. Y es totalmente incoherente. ¿Qué le hace pensar a usted que usted va a estar y quiere estar una eternidad con Cristo cuando aquí no tiene usted la disposición ni siquiera de exponerse al mensaje de la palabra? Porque cuando venimos a la congregación estamos pensando en nosotros y no en Dios. Estamos pensando en el placer que nos puede producir estar en determinado lugar y escuchar determinadas cosas y que se muevan nuestras emociones. ¿Estamos pensando en quién? ¿En el Señor? No, estamos pensando en nosotros. ¿Estamos pensando en ser agradecidos con Dios? No, estamos pensando en pasar un buen tiempo nosotros. Y lo más triste es que muchos piensan que la iglesia del Señor es un lugar de divertimento. Es un lugar para gozar, para pasarla bien. Claro, nos gozamos cuando amamos la palabra y entendemos que esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando tú vienes con el corazón correcto, pues entonces esa palabra va a vivificar tu espíritu. Y entonces te va a poner en una posición diferente. Pero si vienes en tu posición egoísta y carnal, eso va a ser aburrido, va a ser pesado y va a ser totalmente difícil de llevar. Y por eso mucha gente dice que la iglesia no es divertida y no es agradable. Pero el entretenimiento no se lo inventó Dios. El entretenimiento se lo inventó el mundo. Dios no quiere entretenerte. Dios quiere que tú lo conozcas. Y Él quiere salvarte. Salmo capítulo 16, verso 10 al 11. Dice, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Entonces, la resurrección de Cristo Jesús nos habla de la verdad que es su palabra y del cumplimiento de la misma. Lo quinto que yo encuentro allí con la resurrección de Cristo es que Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. Prueba que el Evangelio es verdad. Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 al 4. El hecho que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvar. Él es poderoso para darnos a nosotros libertad y salvarnos el día de hoy, el día de ahora. Y ese fue el argumento que el apóstol Pablo utilizó en 1 Corintios capítulo 15, cuando él defiende la verdad de la resurrección de Cristo, porque la iglesia de Corintios se había vuelto una iglesia mezclada y se había convertido en una iglesia carnal, en donde se divertían, en donde habían implementado todas las costumbres paganas que habían fuera. La iglesia de Corinto había implementado a las prostitutas del templo para que los hombres estuvieran con ellas y entonces fueran fructíferos y fueran bendecidos. Pablo entonces hace una exposición clara y dice determinadamente, defiende la resurrección de Cristo. Porque donde él defiende la verdad en la resurrección, dando una explicación que el evangelio cristiano dependía de esa resurrección. El pilar fundamental de la vida cristiana se llama Cristo. Porque fue el plan de Dios desde el principio. Y por Él, con Él y en Él, todo
todas las cosas fueron hechas. Y entonces la resurrección, Pablo lo determina, hace una defensa y le dice a la iglesia de Corintio que la resurrección de Cristo es el pilar fundamental que sostiene nuestra vida redimida por Él. Y dice allí, 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no ha resucitado, van entonces, ¿es qué? Nuestra predicación. Entonces vana también es ¿qué? Nuestra fe. Y muchos de nosotros decimos que creemos en la resurrección de Cristo, pero la negamos con nuestra propia vida. La negamos con nuestras propias posiciones, la negamos con nuestras propias formas de vivir. Por eso mucha gente no quiere conocer esa obra de Cristo. Porque nosotros no hemos sido aquellos que pudiéramos exponer esa palabra simplemente con la evidencia de Cristo en nuestra vida. En el Evangelio de San Mateo capítulo 7, ya lo he hablado otras veces, en el verso 16, nos habla que los árboles son conocidos por sus frutos, ¿verdad? Usted sabe que es un árbol de mango, de limón, porque usted ve el fruto, porque como árbol sin fruto todos se ven como parecidos. Pero el fruto es el que determina la identidad del árbol. Si decimos que somos cristianos, entonces el fruto de Cristo debe mostrarse para que nosotros haya esa identidad y realmente puedan decir, verdaderamente tú sí eres un cristiano. Estamos viviendo en un mundo en donde todo el mundo dice que cree en Dios. Estamos viviendo en un mundo en donde todo el mundo dice que es cristiano. Testigos de Jehová, mormones, católicos romanos, adventistas, metodistas, bautistas, pentecostales, carismáticos. Todos decimos que tenemos a Dios, todos decimos que creemos en Dios. Pero realmente nuestras palabras, si no hay argumentos y hechos que las sustenten, son simplemente palabras que se va a llevar el viento. Entonces, si Cristo es nuestra Pascua, entonces necesitamos entender y necesitamos ver que la muerte de Jesucristo y su resurrección nos demuestra entonces que el Evangelio es verdad. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados, entonces también los que han dormido han muerto. Y entonces estarían perdidos. Entonces nos damos cuenta que si hemos esperado en Cristo por esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y eso decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, defendiendo realmente la resurrección de Cristo. Pablo nos explica que la resurrección de Cristo no simplemente es una parte fundamental del Evangelio, sino que es el pegamento, la unión que sostiene cada parte del Evangelio. La resurrección de Cristo es lo que pega, lo que hace match, lo que conecta cada parte del Evangelio. Y entonces, sin la resurrección, los cristianos creeríamos en vano. No tendría sentido el creer. Y muchos viven como si no creyeran en esa resurrección. Porque viven su vida, hermano. Y entonces no habría esperanza. Pero por cuanto Cristo ha resucitado, por cuanto Cristo venció la muerte, por cuanto Cristo se estableció y se levantó de entre los muertos y venció la muerte, y Dios Padre lo levantó de allí, entonces ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados, entonces ahora tenemos el derecho de estar bien delante del Padre, delante de Dios, y entonces tenemos la vida eterna por medio de Cristo.
Entonces el Evangelio y la muerte y resurrección de Cristo nos dicen que el Evangelio que predicamos es verdad. Y el apóstol Pablo entonces hace esa defensa vehemente de la resurrección de Cristo y le demuestra a la iglesia de Corintio la equivocación en la cual ellos caminaban. ¿Qué es lo que se supone que debe pasar en nuestras vidas en el momento en que este Evangelio es predicado? La sexta razón por la cual la resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios, la encontramos en Romanos 1:4. ¿Y qué? Que fue declarado que Jesucristo, Hijo de Dios, con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Si Jesús hubiese muerto y hubiese quedado muerto como Pilato, los fariseos y los sacerdotes principales fueron a hacer la petición allí en el capítulo 27, verso 62 a Pilato, y él hubiera estado allí y en el sepulcro hubiera permanecido, entonces definitivamente hubiera quedado muerto y él habría sido como millones que venían después de él o antes de él, y como millones que vendrían después de él. Buda, Mahoma, de ellos no se habla que se resucitó. Porque del único que se habla que resucitó y venció la muerte es en Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue el único que partió la era de la historia de la humanidad en dos, antes y después de él. Ni Buda, ni Mahoma, ni Gandhi, ni ninguno de aquellos musulmanes, ni ninguno de aquellas otras religiones puede levantarse y decir que su Dios resucitó. Hay mausoleos, hay tumbas que contienen los despojos de esos hombres, pero hay una tumba vacía que dejó en libertad al cristianismo y a la vida nuestra para poder estar con nuestro Dios. Entonces, eso no sucedió. Cristo no quedó en el sepulcro. La tumba quedó vacía, como lo vemos allí en el capítulo 28 que leímos inicialmente, cuando el ángel desciende y remueve la piedra y le dice a María Magdalena y a la otra María que no buscaran allí, porque el que estaba allí había resucitado. Tal vez aquí todos nos vemos iguales y todos decimos que amamos a Dios, pero realmente yo te hago esta pregunta en esta hora. ¿Realmente tu vida demuestra que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Realmente la libertad en que vives demuestra que Jesús es el Hijo de Dios? Porque Él es alguien único en la historia del mundo, el Hijo del Dios viviente. Note que Jesús no habla que Él es una opción o que Él es un camino. Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que absolutamente nadie va al Padre, sino ¿por qué? Por Él. Y cuando entendemos eso, entonces sabemos que el argumento que muchos tienen, de que yo creo a mi manera, es un pensamiento demasiado humanista. O el argumento que muchos dicen, igual todos los caminos nos llevan a Dios. Es una gran mentira, es una gran falacia, porque Él se muestra como la verdad. Él se muestra como el camino y Él se muestra como la vida. No hay otra opción, no hay otro camino, no hay otro atajo, no hay otra forma, sino simplemente a través de Jesús es que nosotros podemos tener vida eterna. La séptima razón que yo encuentro que la resurrección de Cristo significa es que Dios va a derramar de su Espíritu Santo en los corazones de los que ¿qué? De los que creen. Después de la resurrección y de la ascensión a Cristo, Él mandó el prometido Espíritu Santo allí en el aposento alto.
y mandó de su espíritu para continuar ese trabajo aquí en la tierra de predicar el evangelio y de llevar esas buenas nuevas de salvación a toda criatura. El ministerio terrenal de Cristo continúa hoy y es vigente a través de su vida y a través de la mía. El ministerio de Jesús sigue vigente y sigue más vivo que nunca a través de su vida y a través de la mía. Hay gente que me ha preguntado, ¿y a usted qué fue lo que lo motivó a venir aquí? Eso ya lo he dicho antes, pero lo repito hoy. Cuando Carlos fue conmigo a Colombia, dijo, pastor, ¿cómo hizo usted para dejar esta vida e irse allá? O sea, venir acá. Y eso solo lo puede entender alguien que conoce a Dios. No hay otra razón. Porque como ustedes saben, no vinimos aquí por papeles, no vinimos por sueño americano, no vinimos a hacernos una vida, pero ya teníamos una. Vinimos porque Dios así lo estableció, Loreto. Entonces, esa obra de predicar el evangelio es vigente y se hace viva en hombres y mujeres que al igual que nosotros no tienen temor de abandonarlo todo por decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque hay una convicción tan fuerte y hay una posición de su espíritu dentro de nuestras vidas que es la única manera que nos impulsa a hacer lo que hacemos sin importar lo que venga. Como les decía inicialmente, si nosotros hubiéramos querido seríamos residentes hace 6 años. Pero nosotros no venimos a este país por eso. Correr la carrera legítimamente. Nosotros vivimos con un propósito de Dios que había nacido en el corazón de Dios, que se llama verdad y vida. Eso está establecido en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. El nombre de ese lugar, en la consecución de ese logotipo, y eso tiene que ver con lo que dice Juan 14, 6. Está la cruz, que es el sacrificio de Cristo. Está la forma de la palomita que representa o tipifica al Espíritu Santo. Están las dos V sobrepuestas que hablan de la verdad y la vida. Y si usted se da cuenta, en la cruz hay un palito y luego sube así, o sea, llega a la parte de abajo y sube. Y ese palito de la cruz baja porque Cristo murió y descendió, pero luego ¿qué? Resucitó. Y entonces el camino para ir al Padre es el camino de Cristo y la cruz. Ese logo fue inspirado en Juan 14, 6. La persona que hizo ese logo murió hace 2 semanas. Cristiano, y en parte con el Señor, un hombre joven que de repente perdió su vida. Pero ahí está plasmado el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 6, que es el propósito fundamental y el eje principal por el cual este lugar fue levantado en esta ciudad. Entonces, Cristo ayudará a su pueblo por el Espíritu, dándole fuerzas, dándole aliento, dándole la capacidad de caminar y de vencer y llevar una vida que pueda ser una evidencia para todos aquellos que escuchen las buenas nuevas de salvación. Hechos 2:33 nos dice: así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto entre ustedes, ven y oye. Así que es que el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros es el que cada día nos impulsa a vivir y a seguir adelante. La octava cosa que yo encuentro en la resurrección y la muerte de Jesús es que nos da una esperanza viva. Porque nuestra esperanza no está muerta. Él resucitó y juntamente con su resurrección nosotros tenemos la esperanza. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados y han sido justificados delante de Dios el Padre. Jesús tomó el lugar suyo y mío y lo sustituyó poniendo a su Hijo y justificándonos de nuestros pecados. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios, perdonados por Dios,
con una herencia eterna que nadie, absolutamente nadie, nos puede quitar. Tenemos una certeza, si realmente estamos en Él, que podremos perderlo todo, podremos acabar con todo, se puede acabar nuestra salud, se puede acabar todo, pero nadie nos podrá quitar la esperanza eterna de que en Él estamos guardados y depositados. No hay una noticia mejor. Yo creo que no hay una noticia mejor que usted y yo podamos recibir. Y Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 al 4 nos habla claramente que no hay una mejor noticia que usted y yo podamos tener. No hay una mejor noticia que usted y yo podamos experimentar y vivir. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande ¿qué? Misericordia nos hizo renacer, volver a nacer, nacer de nuevo, renacer, volver a nacer, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, versículo 4. Para una herencia ¿qué? Incorruptible. O sea, es una herencia que no se puede corromper, que no se puede robar, que no se puede quitar, que no se puede saltar. Incontaminada, que es pura, no tiene contaminación, e inmarcesible, que es sublime, que es alta y que es tan inmensa que ni siquiera nadie puede contener. ¿Reservada en qué? En los cielos. ¿Para qué? Para nosotros. Entonces nosotros nos damos cuenta que la resurrección de Cristo nos muestra claramente que nuestra esperanza está viva, que nuestra esperanza es verdad, y tenemos la convicción por el Espíritu de Dios en nuestro espíritu que Él vive y que Él nos ha permitido ese acceso. Lo noveno que yo encuentro allí en la resurrección de Cristo Jesús es que significa que resucitaremos igual que Él resucitó. Resucitaremos igual. Porque así como Él murió, nosotros estamos muertos juntamente con Él para el pecado y para el mundo, pero resucitados en Él para la gloria y la vida eterna. Primera de Corintios 15:20 nos habla claramente que Cristo ha resucitado de los muertos y Él es las primicias de los que ¿qué? Durmieron. Es hecho. Jesús fue las primicias, Jesús fue el primero, Jesús fue allí el que experimentó la muerte, pero también experimentó la resurrección que todos los creyentes experimentaremos en el día del Señor. Los cristianos disfrutaremos de la vida igual que Cristo. Como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 42 y 44. Disfrutaremos de esa vida eterna con cuerpos glorificados. No serán estos cuerpos corruptos, estos cuerpos limitados, estos cuerpos de carne. Y nos damos cuenta entonces que en este cuerpo sufrimos dolores, que en este cuerpo sufrimos enfermedades, pero en la vida venidera, en la vida eterna, no sufriremos de ninguna de estas cosas, sino que disfrutaremos de esos cuerpos perfectos, de esos cuerpos glorificados, que ahora tal vez usted y yo anhelamos desesperadamente, porque no habrá cansancio, no habrá hambre, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad, sino definitivamente estaremos con ese cuerpo resucitado, como lo dice allí, ese cuerpo glorificado, 1 Corintios 15, 42 al 44. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará ¿en qué? En incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el posterior Adán, que es Cristo, espíritu vivificante.
Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. No es primero lo espiritual, nuestro cuerpo aquí, este paso por la tierra, es primero. Y aquí, usted y yo estamos caminando en nuestra carrera para llegar a la meta, al supremo llamamiento, al galardón de nuestra carrera. Y la última cosa que puedo ver yo a través de esta palabra y de la resurrección de Cristo es que Jesús, cuando resucitó, también tenemos la certeza que Él juzgará al mundo con justicia. Hechos 17, 30, 31. Dice la palabra de Dios: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Y eso, ustedes que nos ven a través de las redes sociales, a ustedes que están aquí, eso es lo que predicamos: arrepentimiento, salvación, nuevo nacimiento. Ese es el evangelio de Cristo. Entonces, Hechos 17, 30, 31, Juan Pablo, gracias. Dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará el mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Un día todas las personas del mundo serán juzgadas por las cosas que han hecho. Vamos a ser juzgados. Los que no creen serán responsables de cada uno de sus hechos y de su desobediencia en contra de Dios, enfrentando una condenación eterna y enfrentando directamente a Dios y siendo enviados lastimosamente al infierno. Las personas dicen: ay, no hable del infierno porque eso es traumático, eso es poco popular, eso de alguna manera va a asustar a las personas. Pues, mis amados, tenemos que hablar, porque es una gran verdad. Y es algo con lo que nos vamos a encontrar si realmente nuestra vida no respondió al Evangelio. Vamos a ser responsables de todo lo que hicimos y vamos a ser juzgados por todas nuestras obras. Y si usted no tenía a Cristo, no se preocupe. Usted va a ser juzgado por su conciencia. Porque todos los seres humanos tenemos una. Y sabemos cuando algo no está bien. Sabemos cuando algo está mal. Sabemos cuando hacemos algo que no es correcto, porque automáticamente la conciencia nos dice que está mal. Podrás quererte justificar en tus obras, podrás quererte justificar en tus razonamientos, podrás poder justificarte en tus debilidades humanas y en todo lo que tú quieras. Pero la verdad no es solo sino una: que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Los creyentes seremos responsables delante de Dios por las cosas que habremos hecho y seremos recompensados en los cielos según las obras que hayamos hecho como creyentes. No nos salvamos por obra, recuerden, sino que somos salvos para vivir en esas buenas obras que Él preparó. ¿De qué? De antemano. Entonces, la señal que Él nos dio para claramente confirmar su oficio fue la resurrección en Cristo Jesús. Fue la resurrección de Cristo al estar la tumba vacía. Fue la resurrección de los muertos. Y si usted no cree en el Señor Jesucristo, este juicio debería causarle un temor profundo, porque ese día no va a haber nada en donde pueda esconderse, no va a haber nada que pueda justificarlo, y peor aún, no va a haber nada que pueda salvar. Entonces nos damos cuenta nosotros la importancia de entender lo que significa la resurrección de Cristo. Porque ese día, si usted no está en Cristo, usted va a enfrentar la ira de Dios y sufrirá la eternidad en el infierno. Y mucha gente dice: ¿cómo un Dios tan bueno puede mandar a su creación máxima al infierno? No, es que no manda a nadie al infierno.
Usted mismo y yo mismo nos mandamos allá solitos. Y no manda nadie, somos nosotros los que determinamos ir allí. Así es que, mis amados, la única manera de obtener perdón y vida eterna es a través de Cristo, es a través de la obra de la cruz y es a través de la resurrección, de haber sido Él levantado de entre los muertos. Así es que hoy, cuando nosotros estamos establecidos en Jesús y entendemos lo que la resurrección significa, entonces usted y yo estamos depositados con una esperanza clara y precisa que nos permite estar en Él, arrepentidos realmente de nuestro pecado y justificados simplemente con Él. Cuando creemos en Jesús, cuando Él se revela en nuestra vida, recibimos los beneficios de los hijos de Dios. Pero a veces queremos tener los beneficios sin las responsabilidades. Lo que decía yo hace 8 días con respecto a la carta a Timoteo, cuando Pablo claramente le dice a Timoteo que él es como el que milita en la milicia de Cristo, no se enreda en las cosas que no tienen que ver con su Señor. Y hablábamos que el ser militar tiene beneficios, ¿cierto? Y los enumeramos acá. Buenos médicos, privilegios cuando vuelan, lo que tenía que ver con cuando va a comprar una casa, cuando van a volar, cuando van a ir a ciertos lugares. Cuando algo mencionaba Marta que quedaban de por vida, como con una pensión o algo así. Pero ellos tienen que estar dispuestos prácticamente, si tienen que dar su vida, la tienen que dar y cumplir las órdenes de aquellos que están allí. Entonces, mis amados, como conclusión, nuestra fe en Cristo es lo que nos une a Cristo y nos ayuda a recibir el perdón de nuestros pecados. La resurrección de Cristo es definitivamente el sustento que nos lleva, es lo que pega todas las cosas en el Evangelio y nos lleva a estar sostenidos en Él. Una persona puede seguir continuando en su incredulidad y no pasa nada. Lo único es que asegura la ira de Dios para sí mismo. Yo hago una pregunta en esta, y con esto termino. Yo hago una pregunta en esta hora. ¿Qué estás haciendo con la resurrección de Cristo? ¿Qué estamos haciendo con la resurrección de Cristo? ¿Qué hemos hecho con eso? Simplemente pensamos que fue algo que pasó y ya. Simplemente meditamos en que es algo que suena bien, suena bonito, es una buena historia, pero ahí está. ¿O realmente somos nosotros responsables de esa resurrección? Porque Él es la resurrección y la vida. La misma palabra dice que aún si alguien está muerto y tiene contacto con Cristo, que la resurrección y la vida, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y hay muchos muertos por todo lugar. Porque acuérdense que muerte significa separación. Y hay muchos en este día, y en esta vida, y en esta ciudad, y en el mundo, que están muertos ya, porque están separados de Dios. Yo les invito a que nos pongamos de pie y oremos a Dios. Juan 11, 25, 26 dice que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. La pregunta del millón es: ¿esto es una verdad en ti? ¿Lo crees? Que hoy podamos venir delante de Dios y podamos decir: Padre, gracias por la obra de la cruz. Gracias, Señor, por haber subido allí. Gracias, Padre eterno, por haber llevado mi pecado. Gracias, Señor, por haberme justificado delante del Padre. Gracias, Señor,
por haberme alcanzado. Gracias, Dios, por haber extendido tu mano. Gracias, Señor, por permitirme conocer la verdad que eres tú, Señor, por conocer la Escritura. En un día como hoy, la cristiandad del mundo habla de la Pascua, pero tú eres nuestra Pascua, Señor. Porque a través de la resurrección, a través de haber sido levantado de entre los muertos, a través de haber llevado tu vida y haberla expuesto allí, nos mostraste que con tu resurrección tú un día vendrás a juzgar al mundo. Nos mostraste que con tu resurrección resucitaremos al igual que tú. Nos mostraste con tu resurrección que tú nos das una esperanza que es viva y podemos confiar. Nos mostraste que esa resurrección hizo que el Espíritu de Dios viniera y fuese derramado sobre nuestras vidas para poder tener la certeza y la convicción y decir que tú vives dentro de nosotros. Tu resurrección, Señor, nos llevó y nos dio la prueba de que tú eras y eres el Hijo de Dios. Esa resurrección nos llevó, Señor, a entender que el Evangelio que tú proclamaste, el Evangelio que tú difundiste, es un Evangelio de verdad y es un Evangelio que está respaldado por tu propia vida y por esa propia resurrección. Nos has hecho entender que la resurrección confirma la verdad de las Escrituras, que la resurrección significa que nosotros como creyentes estamos unidos juntamente con Cristo, que a través de la resurrección nos demuestra que tú venciste la muerte y sobre todo, Señor, nos demuestra que fuimos justificados delante de ti de nuestros pecados y delitos. Señor, ayúdanos a entender como iglesia la responsabilidad que tenemos. Ayúdanos a entender, Señor, la importancia que esta resurrección tuvo. Ayúdanos a entender, Señor, la connotación que eso tiene para con nuestras vidas. Que si tal vez tú no has caminado con Cristo de la manera correcta, que hoy sea un buen día y hoy sea la oportunidad para que esa palabra pueda hacerse vida en ti y puedas determinar de la mano con Dios no seguir viviendo como un cristiano carnal, sino vivir realmente como un hijo de Dios. Que hoy podamos entender, Señor, que tú tienes el poder resucitador, el poder y la capacidad de llamar a vida lo que estaba muerto. Tal vez tienes muerta tu vida delante de Dios, pero Él tiene el poder para resucitarla y para darte el fundamento real sobre tu vida y sobre la mía. Tal vez tienes relaciones de tu familia con tus hijos, con familiares, relaciones muertas, pero Él tiene el poder para resucitarlas. Tal vez tu matrimonio está muerto y eres un perfecto desconocido y una perfecta desconocida compartiendo una casa, un techo, pero Dios tiene el poder para resucitar ese vínculo matrimonial que tipifica la unión hipostática de Cristo con la iglesia. Padre, venimos delante de ti hoy. Ayúdanos, Dios, a predicar la verdad, a vivir en la verdad, a caminar en la verdad, a compartir la verdad, a demostrar la verdad, Señor. Enséñanos cada día, Señor, y que podamos entender que Cristo es nuestra Pascua, que Cristo fue quien nos permitió esa transición, esa transformación, de estar muertos en delitos y pecados y de venir, Señor, a tener vida eterna. Yo te pido, Dios eterno, que tú puedas, a través de esta palabra, Señor, traer claridad y revelación a cada corazón y a cada vida, y que tu Santo Espíritu, Señor, sea obrando de manera especial en cada uno de nosotros. Trae convicción, trae claridad, trae revelación, trae luz, Señor. Trae libertad, trae justificación, trae vida, Señor, trae resurrección, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién correremos si tan solo tú tienes
palabras de vida eterna. Alcé mi mirada a los montes y dije, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Estamos viviendo en un mundo convulsionado, estamos viviendo en un mundo en donde cada vez es más fuerte y más difícil el vivir. El único que nos puede dar la certeza, la fuerza, la esperanza, eres tú, Señor. Que a través del tiempo, que a través de las circunstancias, que a través del cansancio, que a través de la debilidad, que a través de andar y pasar el valle de sombra y de muerte, que nuestra fe nunca sea hallada escasa, Señor, sino que podamos mantenernos y caminar en pos de ti y vivir, Señor, en la vida abundante que nos has llamado a vivir. Yo te pido que tú bendigas cada vida, que tú bendigas a cada persona, a cada uno de los oyentes que están en este lugar, a cada uno de mis hermanos que están aquí, a los que no vinieron, Señor, a los que están en casa o a los que están de viaje, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que los guardes y que los cuides, que el poder de tu gracia, Señor, sea establecido en cada uno de ellos. Te agradecemos, Señor, la obra de la cruz y te damos toda la gloria y toda la honra, porque tú vives y permaneces para siempre. Bendice, Señor. Guárdanos en esta semana, guíanos a través de tu Espíritu y permite que el próximo miércoles nos encontremos en este lugar para orar e interceder, que nos encontremos el próximo viernes para estudiar tu palabra y que el próximo domingo podamos encontrarnos para celebrar, para exaltar y para honrar tu nombre en agradecimiento como la iglesia del Señor. Yo te pido que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, que tú bendigas a cada una de las personas que nos ven a través de la internet y que tu palabra, Señor, sea suficiente en cada corazón y en cada vida. Como hombre no puedo salvar a nadie, pero tú, Espíritu de Dios, ese es tu trabajo y yo te pido, por favor, tu palabra ha sido expuesta, yo te pido que tú cumplas y hagas tu trabajo en cada vida y en cada persona. Cada persona que encuentre este mensaje, cada persona que vea este mensaje, cada persona que se conecte con la palabra, tú puedas hablarle, Señor, y puedas establecer esa verdad eterna sobre sus vidas. Que podamos a una sola voz decir gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Gracias por haber tomado el lugar que me correspondía. Y gracias, Señor, por haber resucitado y darme esperanza y vida eterna. Hoy te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a todos ustedes que están cerca de la ciudad de Omaha, Nebraska, que están aquí cerca, estamos ubicados en el 11244 Blonde Street de la ciudad de Omaha. Verdad Divina es un lugar fácil de encontrar, pero difícil de olvidar. Dios les bendiga y Dios les guarde.